Muy buenas tengan todos. Mi nombre es Alberto Cabrera. Y como ven, soy un ser humano que vive en este planeta Tierra junto a mis seres queridos. Y cada día que pasan, aumentan más los peligros. Las guerras, el terrorismo, los asesinatos, las armas, la incomprensión, la intolerancia y muchas cosas más. Y de aquí, de este planeta, no podemos irnos para ningún otro lugar. Por lo tanto, algo hay que hacer. No podemos permitir que la ignorancia nos destruya. Y es por eso que, como uno más de los cientos de miles de personas que piensan y hacen por la paz, la armonía y la felicidad de este planeta, he decidido, a través de estos medios, iniciar la búsqueda de personas sin ningún tipo de discriminación, que posean una mente libre y sin apegos, o que tengan el deseo de lograrlo, para establecer con ellos un franco intercambio de ideas, con el propósito de tratar de buscar ideas universales, globales, totales, simples, que sirvan para ayudar a resolver los problemas que hoy enfrenta la humanidad. Deseo proponer llamarle a este proyecto Ideas sin Nombre. ¿Y por qué ideas sin nombre? Porque tenemos que esperar a que de este trabajo, de este esfuerzo, surjan las nuevas ideas, las ideas futuristas, las ideas que necesitamos, porque son precisamente las ideas que estamos usando hoy a través de palabras y etiquetas las que nos están creando incomprensión y problemas. No podemos continuar usando las viejas ideas del pasado para resolver los problemas que hoy nos están agobiando. A los problemas que nos enfrentamos jamás los resolveremos con las mismas ideas que se crearon. Tenemos que buscar nuevas fórmulas. Y eso es lo que estoy solicitando a través de estos medios con estas personas. Es necesario buscar nuevo estilo en la manera en que tratamos de solucionar los problemas que hoy enfrenta la humanidad. ¿Y por qué es que busco especialmente, con todo el interés posible, a estas personas que tengan una mente libre y sin apego, o que sientan el deseo de lograrlo? Porque estas personas conocen del problema, saben del problema y también son los únicos que pueden resolverlo. Porque estas personas, a través de un arduo esfuerzo de muchos años, han logrado liberarse de esas ataduras del pasado. Son mentes libres que son capaces de poder percibir, entender y comprender para aplicar las ideas del futuro. Estas personas son las únicas que en estos momentos tienen la capacidad suficiente para resolver los problemas que hoy está enfrentando la humanidad, independientemente de donde se encuentren, no importa dónde estén, en cualquier posición social, en cualquier situación que se encuentren en estos momentos. Ellos saben cómo pueden resolver los problemas actuales porque están liberados de esas ataduras del pasado. ¿Y qué es lo que me demuestra a mí que estas personas existen? Que estas personas en estos momentos viven en nuestro planeta, en que hay leyes, hay principios, hay cosas simples que lo demuestran. Cuando un árbol con frutos, uno de esos frutos madura, el resto también lo hace, porque existe una conexión entre ellos. Cuando se construyeron las pirámides de Egipto, también se construyeron en otras partes de este planeta, y tal vez al mismo tiempo, porque existe una conexión que así lo hace. Existe una resonancia mórfica y un inconsciente colectivo que a todo y a todos nos une, en este caso los seres humanos mentalmente. Y eso hoy en día ya es demostrado por la ciencia. El hombre conoce de esto,
El hombre ya domina esta situación. Y hoy en día la vida además nos ha entregado para que podamos nosotros buscar estas soluciones un medio que debemos explotar como se debe explotar, que es la Internet. Aquí, como ven, en estos momentos, yo puedo estarme comunicando con cualquier persona donde esté situada en este planeta. Ya no necesitamos viajar físicamente, desde nuestras casas, desde nuestro trabajo, de donde estemos, podemos comunicarnos, hablarnos, reunirnos e intercambiarnos las ideas cuando son necesarias en beneficio de todos, en búsqueda de soluciones a estos problemas que a todos nos están afectando. Eso es muy importante hacerse. Ahora bien, ¿qué vamos a buscar con este intercambio? No perder tiempo, sino vamos a buscar ideas universales, globales, totales, simples, que sirvan para resolver estos problemas. Miren, nuestro planeta es uno, y cada vez que lo dividamos, separemos, en cualquier sentido, bien geográfica, política o religiosamente, creamos problemas y divisiones, independientemente de las buenas intenciones que tengamos. La vida separa para después unir aquello que después se verá nuevamente separado de los demás. Si miramos un poco la historia de nuestra vida, de nuestro planeta, nos damos cuenta que hubo una etapa, la etapa pasada, en que el planeta fue necesario dividirlo en países, en culturas, en religiones, pero en estos momentos, por las condiciones mismas de la vida, es necesario unir a todo lo que corresponde al planeta, para después el planeta verse separado nuevamente, pero ya no con relación a los territorios internos, sino con relación a los nuevos planetas, a los vecinos del universo, que posiblemente no en un muy lejano futuro tengamos contacto con ellos. Por eso es necesario buscar estas ideas universales y globales. Ahora bien, hay un mecanismo para ascender en este conocimiento. Existe un mecanismo que debemos aplicar aquí y yo sugiero que sea el que se aplique. No vamos a negar nada y sí vamos a dudar de todo. Es decir, lo que yo vaya diciendo, lo que vayan escuchando, por favor no lo nieguen, solo nada más duden de eso. Igual que yo, todo aquel que me hable, que se comunique conmigo y podamos intercambiar ideas, me permiten tener el derecho de la duda de aquello que me estén diciendo. Nadie tendrá la verdad absoluta, toda verdad será relativa. ¿Y por qué motivo? Porque hoy en día solo conocemos un 5% de lo que existe, el resto aún todavía no lo conocemos. Por lo tanto, nuestras verdades son relativas y es que entonces tenemos que aplicar la duda en todo momento que vayamos nosotros participando en esta vorágine de la vida. La duda será el camino ascendente hacia la sabiduría. ¿Y cómo nosotros entonces, después que logremos crear estas ideas globales, universales, qué vamos a hacer con ellas? ¿Cómo es que vamos a ayudar a resolver los problemas? Ahí está la incógnita. No podemos esperar. La situación en que se encuentra nuestro planeta exige actuar con rapidez. Los peligros eminentes a los cuales nos estamos enfrentando en estos momentos exigen rapidez. Por lo tanto, no podemos fijarnos en las futuras generaciones. Sería lo ideal en la educación de los niños, pero no podemos en estos momentos proyectarnos hacia los niños, ni tampoco a las masas populares, dado como ellas se encuentran en estos momentos. Tenemos que inteligentemente buscar a los líderes mundiales. Primero que todo, a los más progresistas, aquellos que se caractericen por demostrar en su discurso, en su proyección, una manera más holística de la situación en que se encuentra nuestro planeta. A esas personas debemos buscar inicialmente para tratar de que nos sirvan como punto de partida en la búsqueda de las soluciones de los problemas. Después iremos y continuaremos buscando a los otros líderes mundiales. Pero es ahí donde debemos nosotros proyectarnos inteligentemente, a los líderes mundiales. Ahora bien,
¿Qué es lo que sucede? Que no podemos esperar a que haya una catástrofe, a que haya una guerra, a que sucedan los problemas, para después querer viajar al pasado y saber el por qué sucedió. No, la grandeza del hombre no radica en vivir en un lejano futuro, sino tenemos que traer el futuro al inmediato presente. Y entonces tenemos que buscar, antes que suceda, las soluciones de los problemas. Eso es vital y necesario. Creo que en estos momentos los hombres de ciencia, los hombres capacitados, se han descuidado de esta situación, invirtiendo tiempo en otras cosas y no dándose cuenta que en estos momentos la humanidad exige de mentes capaces de proyectar ideas que resuelvan la situación en que nos encontramos hoy en día. Los hombres de ciencia, tal vez buscando un poco sus necesidades económicas, se han descuidado de esta situación, porque si el hombre es un ser verdaderamente inteligente, ha de demostrarlo, primero que todo, eliminando lo que a él mismo lo elimina. Y no hacemos nada en tratar de buscar soluciones cuando verdaderamente la esencia del problema es que podemos desaparecer como especie en nuestro planeta. Quiero decirle que si alguien quisiera contactar con nosotros, vamos a buscar la fórmula para que así se logre. Por mi parte, yo entregaré las ideas que a mi mente han llegado por tanto medio sea posible, para que sean utilizadas libremente por las personas que así lo entiendan. Recordemos que las ideas no tienen dueño. De igual forma, recibiré con beneplácito las opiniones o sugerencias que se tengan sobre este proyecto. Si alguien quisiera saber quién soy, de dónde vengo y mi procedencia, le diré con toda sinceridad: cuando alguien piense en mí, en él estaré yo. Ese soy. Y si alguien quisiera saber de quién es esta idea, le responderé con toda sinceridad: no preguntemos de quiénes son las ideas, si son justas y necesarias, porque nunca encontraremos de dónde proceden en esencia. Por mi parte, ya yo comencé. Espero por ustedes para encontrarnos. Muchas gracias.